Bien, vamos a desarrollar el ejercicio 1 de la ficha 0. En la parte A nos dice que el conjunto M está compuesto por los días de la semana, ¿no? Este conjunto aquí está determinado por comprensión y lo que tenemos que hacer es determinarlo por extensión, es decir, enumerar cada uno de los elementos que contiene este conjunto. Bien, entonces, nos dice que el conjunto M está conformado por los días de la semana. Entonces lo único que tenemos que hacer es enumerar cuáles son esos días de la semana. Y como sabemos, los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no me alcanza por aquí, sábado y domingo. Y ya está. Entonces, este conjunto ya está determinado por extensión, donde enumeramos cada uno de los elementos que lo conforman. En este caso de aquí, solamente dice los días de la semana y está determinado por comprensión, ¿no? Ahora vayamos a la parte C, también de la número 1. O mejor dicho, la B. Y la B nos dice que el conjunto B, aquí nos dice B es igual a X más 1. X pertenece a N. Y también nos dice que X es mayor que 6 y menor que 12. Bien. Entonces tenemos este conjunto. Y lo primero que tenemos que ver aquí es dónde está ubicada la barra diagonal. Que en este caso está aquí. ¿Correcto? Aquí. Siempre tenemos que identificar eso porque eso nos va a ayudar a separar en dos partes esto, donde la parte de la izquierda, a la izquierda, son los elementos de B, ¿ya? Estos son los elementos del conjunto B, que los elementos nos dice que son elementos X más 1, y como no sabemos cuánto vale X, entonces en la parte derecha es la que nos va a decir cuáles son los valores de X, ¿ya? O las características de X, o qué valores puede tomar X. Entonces primero tenemos que hallar cuáles son los valores de X para luego reemplazarlo aquí y saber cuáles son los elementos que conforman el conjunto B. Entonces vamos a encontrar primero cuáles son los valores de X. Entonces vemos solo la segunda parte y nos dice primero que X pertenece a N, o sea, X pertenece al conjunto de los números naturales. Significa que X puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. sin considerar fracciones ni números decimales, ¿ya? Ni tampoco números negativos. Nos dice que N pertenece a los números naturales, son enteros positivos. Pero también nos dice y aparte de que pertenece a los naturales, nos da otra condición. Nos dice que X es mayor que 6 y menor que 12. Entonces con esto de aquí ya vamos a poder identificar cuáles son los valores de X. Nos dice que son mayores que 6 y menores que 12. Entonces, mayores que 6 tenemos el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Solo hasta el 11 porque tiene que ser menores que 12, ¿no? Entonces los valores de X puede ser el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. ¿Ya? Esos son los valores de X. Ahora vamos a encontrar los elementos del conjunto B, que como ya les dije, es esta parte de aquí, son los elementos del conjunto B. Ya encontramos los valores de X, ahora vamos a reemplazar uno por uno para saber cuáles son los elementos del conjunto B. Entonces, vamos a escribir el conjunto B, está conformado por ¿qué elementos? Empezamos con la primera, 7. El primer valor de X, que es 7, vamos a reemplazar aquí. Entonces, decimos, en vez de X iría 7. 7 más 1, 8. Ese sería el primer elemento. Ahora vamos con el siguiente.
El siguiente número es 8. Lo reemplazamos en lugar de x. Sería 8 más 1, 9. Ya tenemos el segundo elemento. Vamos por el tercero. El tercero es 9. Entonces decimos 9 más 1, 10. El cuarto sería el 10, que reemplazamos en vez de x, sería 10 más 1, 11. Y por último tenemos el 11. Reemplazamos en lugar de x, sería 11 más 1, que nos da 12. Y bien, ya hemos determinado por extensión cuáles son los elementos del conjunto B. Los elementos del conjunto B son el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Bien, ahora vamos a desarrollar la pregunta 2. La parte B nos dice que el conjunto Q está conformado por elementos 4, 6, 8, 10 y 12. En este caso tenemos que hacer lo contrario de la pregunta 1. Lo que tenemos que hacer aquí es determinar el conjunto por comprensión, porque aquí ya nos lo están dando por extensión, es decir, ya está enumerado cada uno de sus elementos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es ver qué es lo que tienen en común estos elementos. ¿Cómo podríamos determinar por comprensión este conjunto? Entonces podremos decir lo siguiente: vamos a analizar los elementos que tiene B y vamos a ver qué características tienen en común. Primero vemos que son números que van del 4 al 12. Van del 4 al 12. Y como segunda característica, primero vemos, ¿no? Son números, podemos apuntar aquí, que van del 4 al 12. Esa es la primera característica que hemos encontrado. La segunda característica que encontramos es que los números son pares. Son números pares. Bien. Entonces con esto ya podríamos determinarlo y escribirlo, el conjunto Q determinado por comprensión. Entonces, ¿cómo representamos esto en la determinación del conjunto por comprensión? Lo expresamos de la siguiente forma. Decimos que el conjunto Q está conformado por elementos X. ¿Ya? Siempre ponemos elementos X, de tal manera que... Entonces aquí decimos primero que el conjunto Q está conformado por elementos X. Ahora nos toca decir cuáles son esos elementos X o qué características tienen los elementos X. Bien, entonces decimos primero, podríamos decir también que los elementos que tiene son números naturales, ¿no? Entonces decimos que X pertenece a los números naturales. También podríamos decir que las dos características que hemos encontrado, ¿no? Que X es un número par. Entonces decimos X es par, ¿no? Que es esta característica de aquí. Y por último, tenemos que decir que va del 4 al 12. Entonces podríamos decir y X, podríamos ponerlo como que es mayor que 3 y menor que 13, ¿sí? Mayores que 3, entonces podríamos decir que X son mayores que 3, pero menores que 13. A ver, aquí, ya. Entonces, decimos, ¿no? El conjunto Q está conformado por elementos X, tal que, o de tal manera que, X pertenece a los números naturales. También decimos que X es par, es un número par, y que X son mayores que 3 y menores que 13, ¿no? Entonces, de esta forma, podemos decir aquí que como X tiene que ser mayor que 3 y menor que 13, los valores posibles de X son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿sí? Y aquí viene la otra condición que decimos que X es par. Entonces, de aquí solamente vamos a coger los que son pares, porque esa es otra condición, ¿sí? De los elementos del conjunto Q. Entonces los números pares de aquí solo serían el 4, el 6, el 8
el 10 y el 12, que es justamente lo que nos dieron al inicio. Entonces la respuesta a esta pregunta, que la pregunta que es determinar el conjunto por comprensión, sería esta de aquí. Esta sería la respuesta. Bien, ahora vamos a continuar con la pregunta 2, pero en la parte D nos dice que el conjunto T está conformado por elementos A, M, O y R, ¿no? Y este conjunto lo tenemos que expresar por comprensión. Entonces, vamos a ver qué es lo que vemos en común, qué característica podemos encontrar en estos elementos para poder expresarlo por comprensión. Primero ponemos que el conjunto T está conformado por elementos X, ¿ya? Ahora ponemos la barrita tal que, o de tal manera que, tenemos que decir ahora cuáles son los elementos X. Y ahora vamos a ver qué característica podemos encontrar en estos elementos. Si nos damos cuenta, son letras de una palabra, son letras de la palabra amor. Entonces, solamente decimos donde X es una letra, de la palabra amor. Y eso sería todo. Nuestro conjunto T está conformado por elementos X. Y ahora, ¿cuáles son esos elementos X? Lo decimos aquí. Los elementos X es una letra de la palabra amor. Entonces, si X es una letra de la palabra amor, entonces los elementos de T serían las letras de la palabra amor, ¿no? Sería la A, porque la A es una letra de la palabra amor. También sería la M, porque la M también es una letra de la palabra amor. Sería la O, porque la O también es una letra de la palabra amor. Y también la R, porque también es una letra de la palabra amor. Entonces la respuesta a esta pregunta sería esta de aquí. ¿Sí? Bien, ahora vamos a desarrollar el ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos dan estos conjuntos y luego hay unas proposiciones donde tenemos que indicar si es verdadero o falso. En total son 8, pero yo voy a desarrollar 3 y ustedes hacen las demás. Entonces voy a desarrollar la del punto C. El punto C nos dice que el elemento 3 pertenece al conjunto B. Entonces ubicamos dónde está el elemento 3 y está aquí. Lo tenemos aquí. Y el conjunto B es este triángulo de aquí. Entonces, aquí nos dice que el elemento 3 pertenece al conjunto B. O sea que está dentro del conjunto B. Pero si vemos en la figura, el elemento 3 no está dentro del conjunto B, está fuera. Entonces, el elemento 3 no pertenece al conjunto B. Por lo cual esta proposición viene a ser falsa. Ahora el punto F. El punto F nos dice que el conjunto U está incluido en el conjunto A. Ubicamos dónde está el conjunto U. El conjunto U es este grande de aquí, este rectángulo grande. Y el conjunto A es este paralelogramo que está aquí, esta figura de aquí. Aquí nos dice que el conjunto U está incluido en el conjunto A. O sea que el conjunto U está dentro del conjunto A. Pero si vemos en la figura, el conjunto U no está dentro del conjunto A. Por el contrario, el A sí es el que está dentro del U. Entonces esta proposición también viene a ser falsa. Ahora vamos al punto H. El punto H nos dice que el elemento 4 está incluido en el conjunto B. Entonces ubicamos el elemento 4 y el conjunto B. Pero aquí hay un detalle. El 4 sí está dentro del conjunto B. Pero aquí nos dice que está incluido. Sin embargo, como el 4 es un elemento, cuando hablamos de elementos, no utilizamos este símbolo de incluido o no incluido. Lo que utilizamos es pertenece o no pertenece. Lo correcto sería decir que el elemento 4 pertenece al conjunto B. Pero como aquí nos dicen que el elemento 4 está incluido en el conjunto B, entonces esto también vendría a ser falso.
el incluido y no incluido solo se utiliza cuando hablamos de conjuntos. En este caso estamos hablando de un elemento. Entonces tendría que haber sido pertenece y aquí sería verdadero. Bien, ahora vamos con algunos ejercicios de la pregunta número 5. En la pregunta número 5 nos dan 4 conjuntos. Conjunto E, F, G y H. Y luego hay una serie de proposiciones, que son 6 proposiciones donde tenemos que indicar si lo que nos dice es verdadero o falso. Yo voy a realizar solo 2 y ustedes hacen las demás. Entonces, en el caso del punto A, nos dice que el conjunto E está incluido en el conjunto H. Entonces vamos a ver si es verdad o es falso. El conjunto E nos dice que está formado por las vocales de la palabra eucalipto. Y el conjunto H tiene las vocales A, E, U. Entonces podemos hacer el diagrama de Venn para graficar estos conjuntos. Como el conjunto E está conformado por las vocales de la palabra eucalipto, entonces las vocales de la palabra eucalipto en realidad son todas las vocales, ¿no? Son la A, la E, la I, la O y la U. Entonces el conjunto está conformado por todos estos elementos. Ahora el conjunto H nos dice que solo está conformado por A, E y U. Entonces solamente por estas tres. Solamente por las vocales A, E, U. Este sería el conjunto H. Ahora analizamos la proposición. Nos dice que el conjunto E está incluido en el conjunto H. O sea que el conjunto E está dentro del conjunto H. El conjunto E y el conjunto H. Entonces vemos que no es verdad, porque el conjunto es mucho más grande. Es más, en realidad el conjunto H estaría dentro del conjunto E. Entonces esta proposición de aquí es falsa. Y ahora vamos con este enunciado que nos dice que el elemento I pertenece al conjunto H. Ubicamos el elemento I que está aquí. Pertenece al conjunto H. Y el conjunto H es este. Entonces vemos que el elemento I no está dentro del conjunto H. Por lo tanto no pertenece al conjunto H. Por lo cual este enunciado también es falso.